Hola alumnos, voy a explicaros hoy la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es un método que sirve para hacer divisiones de polinomios entre binomios de la forma x menos a. Un binomio es un polinomio pero formado por dos términos, de ahí viene lo de binomio, es un polinomio pero formado únicamente por dos términos y esos términos tienen que ser una x y luego un número. A es un número. Veamos algunos ejemplos para ver cuál es el valor de a. Mirad, si tenemos x menos 1, ¿vale? Vamos a compararlo con x menos a. La x con la x, el menos con el menos y la a con el 1. Así que en este caso la a vale 1. Si tenemos x menos 3, pues la a valdrá 3. ¿Por qué? Porque si lo comparamos, tenemos que la x con la x, el menos con el menos y la a pues vale 3. Si tenemos x menos 4, pues igualmente si lo comparamos la x con la x, el menos con el menos y la a pues vale 4. Así que aquí vamos a escribir que la a vale 4. Ahora vamos a poner otros tres ejemplos, pero en lugar de poner x menos un número, vamos a poner x más un número. Entonces, vamos a intentar comparar esto con x menos a. Entonces, no lo podemos comparar con x menos a porque aquí hay un menos y aquí hay un más. Así que lo que vamos a hacer es escribir este x más 1 de otra manera. Lo vamos a escribir como x menos menos 1. X más 1 es exactamente lo mismo que x menos menos 1. ¿Por qué? Porque menos por menos es más, ¿verdad? Entonces, ahora sí que lo podemos comparar. La x con la x, el menos con el menos y la a entonces vale menos 1. Así que aquí vamos a escribir que la a vale menos 1. En el siguiente ejemplo pone x más 3. Este x más 3 lo vamos a poner como x menos menos 3, que es lo mismo, porque menos por menos es más, para poderlo comparar con x menos a. La x con la x, el menos con el menos y la a con el menos 3. Por lo tanto, la a en este caso vale menos 3. Y el último ejemplo, tenemos x más 4, igualmente para poderlo comparar con x menos a, lo ponemos como x menos menos 4, y entonces la a comparando vale menos 4. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que os tenéis que aprender? Bueno, pues que cuando hay x menos un número, el a es positivo, es decir, como que cambiamos de signo a esto. Pon x menos 1, pues la a vale 1. X menos 3, pues la a vale 3. X menos 4, pues la a vale 4. Y si lo que tenemos es x más un número, la a es negativa. Es decir, es como cambiarle de signo a este más 1, lo ponemos, tenemos que la a vale menos 1. Este más 3, pues la a vale menos 3. Este más 4, pues la a vale menos 4, ¿vale? Es como cambiarle de signo a esto que hay aquí. Bueno, pues ahora vamos a explicar la regla de Ruffini mediante unos ejemplos. Ejemplo A, divide p de x igual a 2x al cubo más 3x cuadrado menos 4x más 5 entre q de x igual a x menos 2. P de x es el dividendo y q de x es el divisor. Como q de x es de la forma x más o menos un número, en este caso es menos 2, pues vamos a poder utilizar esta regla de Ruffini. Entonces, vamos a hacer esta división de dos formas. Por el método tradicional y luego vamos a hacer la división utilizando la regla de Ruffini para que veáis que da el mismo cociente y el mismo resto. Vamos a hacer primero la división por el método tradicional. Este método ya lo expliqué en un vídeo anterior. Entonces, si os acordáis, se ponía aquí el dividendo, que es 2x al cubo más 3x cuadrado menos 4x más 5, y había que dejar un hueco o poner un 0 si le faltaba alguna potencia. En este caso no le falta ninguna potencia porque está el cubo, el cuadrado, potencia 1 y término independiente. Se hacía una caja como la que he puesto aquí y aquí el divisor, que es x menos 2. Cogíamos el primer término entre x, es decir, 2x al cubo entre x, que me da 2x cuadrado. Ese 2x cuadrado lo ponía aquí en el cociente y ahora hacía 2x cuadrado por x menos 2, que me da 2x cubo menos 4x cuadrado. Ese polinomio
lo ponía aquí debajo del dividendo, cambiado de signo para restar, y entonces hacía la cuenta. Se me va el término en x cubo y me queda aquí 7x cuadrado y bajaba el resto del polinomio, menos 4x más 5. Cogía el siguiente término y lo volvía a dividir entre x, que me da en este caso 7x. Ese 7x lo añado al cociente y hacía 7x por x menos 2, que me queda 7x cuadrado menos 14x. Ese polinomio lo pongo aquí abajo, cambiado de signo, para poder restar. Y me queda 7x cuadrado menos 7x cuadrado 0, y aquí me queda 10x y bajo el 5. Por último, 10x entre x, que me queda a 10. Ese 10 lo añado aquí al cociente y hacemos lo mismo. 10 por x menos 2 y me queda 10x menos 20. Y ese polinomio lo ponía aquí debajo, cambiado de signo, para restar. Y me queda 10x menos 10x 0 y 5 más 20, 25. Ese 25 era el resto, ya había terminado la división. Y esto de aquí, 2x cuadrado más 7x más 10, era el cociente. Entonces, ahora vamos a hacer la misma división, pero utilizando la regla de Ruffini. Entonces, para aplicar esta regla tenemos que saber cuáles son los coeficientes del dividendo. Los coeficientes son los numeritos que van delante de la parte literal, en este caso 2, 3, menos 4 y 5. Van con el signo, sería más 2, más 3, menos 4 y más 5. Lo que pasa es que cuando es un signo más, pues no se pone, ¿no? Sería 2, 3, menos 4 y 5. Entonces, vamos a ver quién es A. Vamos a ver quién es el valor de A. Si tenemos x menos 2, hemos dicho que era para averiguar el A teníamos que cambiar esto de signo, ¿no? Entonces A en este caso vale 2. A vale 2. Entonces ahora vamos a hacer la regla de Ruffini. Para hacer la división utilizando la regla de Ruffini, se cogen los coeficientes y se ponen aquí 2, 3, menos 4 y 5, un poquito separados. Se hace una raya así y otra así. Y aquí se pone el valor de A, que es 2. Ahí se pone el valor de A. Entonces, cogemos el primer coeficiente y se baja aquí. No se hace nada con ese coeficiente, se escribe aquí. Y ahora, empezamos un proceso que se repite. Cogemos el A y lo multiplicamos por esto 2 de aquí. 2 por 2, 4. Y el resultado se pone aquí. Y ahora sumamos en columna. 3 y 4, 7. Y el 7 se pone aquí. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Cogemos la A, que es 2, y lo multiplicamos por el 7. 2 por 7, 14. Y ese 14 se pone aquí, en el siguiente hueco. Y vuelvo a sumar en columna. Menos 4 más 14 es 10. Ese 10 se pone aquí abajo. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Cogemos la A, que es 2, y lo volvemos a multiplicar por el 10. 2 por 10 es 20. El 20 lo ponemos aquí en el último hueco y sumamos en columna. 5 y 20 son 25. Entonces, este número 25 coincide con este número de aquí. Así que ese 25 es el resto. Para separar el resto de los otros números se hace así como una caja, ¿vale? Así y así. ¿Vale? Y si nos fijamos, este 2, este 7 y este 10 coinciden con este 2, este 7 y este 10. Así que de estos numeritos de aquí abajo vamos a sacar el cociente. Entonces, ¿cómo se saca el cociente? Bueno, pues se le baja un grado al dividendo. Si en el dividendo habíamos empezado en x cubo, ¿por qué? Porque el dividendo era de grado 3, ¿verdad? X cubo, x cuadrado, x y término independiente, es decir, x cubo, x cuadrado, x y término independiente. Al cociente le vamos a poner aquí un x cuadrado, un x y aquí un término independiente, ¿vale? Esto último que he escrito lo voy a borrar porque estorba un poco. Y entonces,
lo que sí vamos a escribir es que el cociente es este 2 de aquí, 2, por x al cuadrado, porque le voy a bajar un grado al dividendo que tenía. Luego, le voy a poner un más. Aquí hay un 7, pues 7, 7x. 7x porque le voy bajando grados. Y luego, aquí pone 10, pues más 10. Imaginar que aquí hubiera un menos 7, pues aquí sería menos 7x. Si aquí hubiera un menos 10, pues sería menos 10x, ¿vale? Lo ponemos con el signo que tiene. Y ahora este cociente pues coincide con el cociente que nos había salido por el método tradicional. Esta regla de Ruffini es muy fácil porque omitimos las partes literales, entonces es más fácil. Y es una cosa que luego cogéis muy rápido. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo B. Divide p de x igual a 2x cubo más 3x cuadrado menos 4x más 5 entre q de x igual a x más 2. Entonces vamos a hacer lo mismo. Los coeficientes del dividendo, es decir, de p de x son 2, 3, menos 4 y 5. Ahora vamos a ver quién es el valor de a. El divisor es x más 2. Hemos dicho que si ponía aquí más 2, a la a le cambiamos de signo. ¿Veis? Cuando pone x más un número, a la a se le cambia el signo esto de aquí, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, la a vale menos 2. Entonces, ponemos los coeficientes 2, 3, menos 4 y 5, un poquito separados. Una rayita así, otra rayita así, y aquí ponemos el valor de la a, es decir, menos 2. Cogemos el primer coeficiente y lo bajamos aquí sin hacer nada con él. 2. Y ahora hacemos menos 2 por 2, que es menos 4. Ese menos 4 le ponemos aquí en este hueco. Y sumamos en columna. 3 menos 4 es menos 1. Ese menos 1 lo ponemos aquí. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Multiplicamos lo que es la a, que es menos 2 por menos 1. Queda 2 en positivo. Menos 2 por menos 1, menos por menos más 2. Y volvemos a sumar en columna. Menos 4 más 2 es menos 2. Ese menos 2 le ponemos aquí. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Menos 2 por menos 2, que es 4 en positivo. Ese 4 le ponemos en este último hueco. Sumamos en columna y queda 5 y 4, 9. Así que el resto de esta división sería 9. ¿Quién sería el cociente? Bueno, pues el cociente, si aquí hemos empezado por x al cubo, ¿no? X cuadrado, x y término independiente, ¿por qué? Porque el dividendo era de grado 3, ¿no? Este es el cociente, pero vamos a empezar por x al cuadrado, término en x y término independiente. Es decir, el cociente, en este caso de esta división, será 2x al cuadrado menos 1x menos 2. Como el menos 1 no se pone, el cociente es 2x cuadrado menos x menos 2. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo C dice divide p de x igual a 3x al cubo menos x cuadrado más 2x más 6 entre q de x igual a x más 1. Entonces, los coeficientes del dividendo son 3 menos 1. El menos 1 viene de que aquí delante del término en x cuadrado no hay nada. Cuando no hay nada, pero sí que está el x cuadrado, el coeficiente es un 1. Pero si hay un signo menos, pues es un menos 1. Si fuera más x cuadrado sería un más 1, pero como hay un menos aquí, el coeficiente del x cuadrado es menos 1. Luego también está el coeficiente 2 y el 6, que es el término independiente. Y ahora el valor de a, pues como en el divisor pone x más 1, el a es como cambiarle de signo a este más 1. Es decir, la a en este caso vale menos 1. Ahora voy a aplicar la regla de Ruffini para hacer la división. Se ponen los coeficientes un poquito separados. Una rayita así vertical, otra rayita así horizontal. Y aquí se pone lo que vale la a, que en este caso es un menos 1. Entonces, ya no voy a hacer tanta rayita como he hecho aquí, ¿vale? Para explicar este ejemplo. Entonces, con el 3 no se hace nada, simplemente se pone aquí. 3. Y ahora hacemos menos 1 por 3
menos 3. Y ese menos 3 lo pongo aquí, en el siguiente hueco. Ahora, sumo en columna. Menos 1 menos 3 es menos 4. Y vuelvo a hacer la misma operación. Menos 1, que era la A, por menos 4 es más 4. Pues ese 4 positivo lo pongo aquí, en el siguiente hueco. Y vuelvo a sumar en columna. 2 y 4 son 6. Ese 6 lo pongo aquí. Y vuelvo a hacer la misma operación. Menos 1, que era la A, por 6, que me da menos 6. Y ese menos 6 lo pongo aquí en el último hueco. Vuelvo a sumar en columna y me da 6 menos 6, 0. Así que el resto de esta división sería 0. Y el cociente hemos dicho que le bajaba un grado a lo que tenía. Como el dividendo tiene grado cubo, y aquí sería x cubo, x cuadrado, x y término independiente, en el cociente voy a empezar por x cuadrado, es decir, bajándole un grado al x cubo este de aquí. El cociente en este caso es 3x cuadrado menos 4x y el término independiente del cociente, que sería más 6. Repito, estos numeritos que salen aquí son los coeficientes del polinomio que es el cociente. Ahora, podemos escribir la división en la forma dividendo igual a divisor por cociente más resto, ¿verdad? Es decir, en este caso, 3x al cubo menos x cuadrado más 2x más 6, que es el dividendo, igual al divisor, que es x más 1, el polinomio entre el que estamos dividiendo, ¿vale? Por el cociente, que es 3x cuadrado menos 4x más 6, más el resto, pero como el resto es 0, pues no lo ponemos aquí, no ponemos más 0. Vale, pues cuando el resto de la división es 0 va a ser muy importante. Vamos a escribir lo siguiente. Como el resto de la división es 0, decimos que el divisor, que en este caso es x más 1, es un factor o divisor del dividendo, en este caso de p de x. ¿Vale? Decir factor o decir divisor es decir lo mismo. Voy a poner un ejemplo con números. Si teníamos 8 entre 4, dividíamos entre 2, da el resto 0. Lo que decíamos es que el 4 o el 2 eran divisores de 8, ¿verdad? Porque el resto daba 0. Pues esto es lo mismo. Hemos dividido entre x más 1, que equivaldría a este 4 aquí, y como el resto nos ha dado 0, pues decimos que x más 1 es un divisor de p de x. Pero es que la palabra divisor o factor son sinónimas, ¿vale? Si oís la palabra factor es lo mismo que divisor en este caso. Y vamos a decir también, decimos también que la a, lo que valga la a, que en este caso es un menos 1, es una raíz de p de x, del dividendo también. Entonces, repito, si el resto da 0, esto va a ser muy importante y vamos a poder decir que el divisor, es decir, en este caso x más 1, es un factor o divisor de p de x. Normalmente vamos a utilizar más la palabra factor que divisor. Y esto, que también es muy importante, lo que valga la a, es decir, el número que valga la a, que en este caso es un menos 1, que lo habíamos puesto aquí, vamos a decir que es una raíz de p de x. Está muy relacionado el ser factor de un polinomio y el ser una raíz de un polinomio. El factor es el polinomio y la raíz es el número, que es lo que vale la a. Bueno, pues vamos a ver el último ejemplo. El ejemplo de divide p de x igual a x al cubo menos 1 entre q de x igual a x menos 1. Entonces, los coeficientes del dividendo son 1, 0, 0 y menos 1. ¿Por qué esos dos ceros? Pues porque el dividendo es un polinomio de grado 3 y entonces le falta la potencia en x cuadrado y la potencia en x. Este polinomio, lo que vemos aquí solamente es el x al cubo y luego un término independiente. Bueno, pues como falta esta potencia, el x cuadrado y la x, para cada una de esas tenemos que poner de coeficiente un 0. Vale, y la a, vamos a ver quién es. Como el divisor es x menos 1, para averiguar la a teníamos que cambiarle a esto de signo. Entonces, la a vale 1. Y ahora vamos a aplicar la regla de Ruffini. Se ponían los coeficientes
un poquito separados. Los ceros no se nos tienen que olvidar porque si no la división nos sale mal. Entonces ponemos una rayita así, otra rayita así y aquí poníamos el valor de la A, que en este caso es un 1. Entonces cogíamos el primer coeficiente y le poníamos aquí abajo sin hacer nada con él. Y luego hacíamos 1 por 1, 1. Y ese 1 lo poníamos aquí en el siguiente hueco y sumábamos en columna. 0 y 1, 1. Y ese 1 lo ponemos aquí de resultado. Volvíamos a multiplicar. Lo que valga la A, que es 1. 1 por 1, 1. Y ese 1 lo poníamos en el siguiente hueco y sumamos en columna. 0 y 1 es 1. Así que aquí ponemos el resultado y volvemos a multiplicar. 1 por 1, 1. Y el resultado lo ponemos aquí en el último hueco. Y ahora sumamos en columna. Menos 1 más 1, 0. Así que el resto de esta división sería 0. Y el cociente, pues lo obteníamos cogiendo estos números que son los coeficientes del cociente. Si el dividendo empezaba en x cubo, este de aquí abajo iba con x cuadrado, porque le bajábamos un grado, este con la x y este último 1 de aquí sería el término independiente. Así que el cociente sería 1x cuadrado más 1x más 1, que como los unos esos no se ponen, sería x al cuadrado más x más 1. Ahora vamos a escribir también esta división en la forma dividendo igual a divisor por cociente más resto. Es decir, vamos a poner x al cubo menos 1, que es el dividendo, igual al divisor, que es x menos 1 en este caso. Este era el divisor, el polinomio entre el que dividíamos, por el cociente que hemos obtenido, x al cuadrado más x más 1, más el resto, que es 0. Como el resto es 0, pues no lo añadimos aquí. Y ahora, como el resto de la división da 0, decimos que, y esto es lo que es bastante importante, decimos que x menos 1, que es el divisor que teníamos, ¿vale?, es un factor o divisor del dividendo de p de x, que en este caso pues es x al cubo menos 1, ¿vale? Y decimos también que la a, que en este caso la a vale 1, ¿vale? Decimos que 1 es una raíz de p de x, de este polinomio, del dividendo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando el resto da 0 va a ser muy importante y vamos a decir que el divisor es un factor o divisor del dividendo, que en este caso era este de aquí, x cubo menos 1. Normalmente se emplea la palabra factor en lugar de divisor, ¿vale? Así que tenéis que saber que en este caso, cuando el resto da 0, factor y divisor son lo mismo, son sinónimos. Y esto también es muy importante, que si x menos 1 es un factor, lo que valga la a, que en este caso es un 1, porque le cambiamos de signo a esto, ¿verdad? 1 es una raíz del dividendo, es decir, de x cubo menos 1, ¿vale? Estas dos cosas, factor y raíz, están muy relacionadas. El factor es el polinomio y la raíz es el numerito que valga la a. Pues esto es todo. Hasta el próximo vídeo.